Bien, amigas, amigos, son las 8:33 de la mañana. Vamos a conversar de inmediato con nuestra muy querida Gaby Peroso. Como todos los jueves, tenemos las perspectivas de Gaby, como lo llamamos. Bueno, Gaby, primero que nada, hablando acerca de estos planteamientos que hay con la posibilidad de un acuerdo que llaman en Venezuela de salvación nacional propuesto por la Asamblea Nacional elegida en 2015, dirigida por Juan Guaidó. Ahí vemos que este planteamiento ha sido respaldado, pues tomando en cuenta pues, el tema que siempre tocamos contigo, estas relaciones Estados Unidos-Venezuela, ha sido respaldado por el gobierno y por varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Pudiéramos comenzar aquí a hablar un poco sobre esta propuesta que también hace el gobierno de Estados Unidos. Gaby, buen día. Buenos días, Sergio. Sí, definitivamente va tomando más cuerpo este tema de la negociación. Ya se habla en concreto de que Noruega podría estar facilitando este proceso y hay puntos importantes de lo que sucedió ayer. Por un lado, Estados Unidos de alguna manera ya empieza a calificar lo que debería tener esencialmente este proceso de negociación. Habla de que debe ser seria, debe ser concreta, debe tener limitantes en el tiempo e irreversible. El tema de irreversible lo veo bastante delicado porque sabemos que el régimen de Nicolás Maduro toma un acuerdo e inmediatamente después lo incumple de una manera muy pero esa era una de las cosas que más me llamaba la atención, Gaby, discúlpeme que te ataje allí, pero una de las cosas que me llamaba la atención era que el gobierno dice que entiende perfectamente que siempre este tipo de negociaciones, de diálogo, termina siempre favoreciendo, en este caso, como se ha visto en los últimos años, a Maduro. Pero decía que igualmente iban a estar pendientes como para un plan B, no sé. Sí, a mí esas declaraciones que emitió la Casa Blanca en el día de ayer de alguna manera me hicieron ruido, por así decirlo, porque dicen la política de Estados Unidos no ha cambiado, no va a cambiar, es decir, las sanciones se mantienen, pero si el diálogo falla, vamos a continuar con la presión. O sea, si vamos a iniciar un proceso de diálogo ya poniendo el pie izquierdo y diciendo que va a fracasar, realmente es como bien que dan por complicado. entendido, dan como por un hecho de que como tal la negociación va a fracasar. Bueno, es lo que uno puede llegar a ver. Ojo, no quiero decir que vaya a ocurrir así, pero es lo que uno puede entender, ¿no? De esas declaraciones. Sí, la interpretación realmente preocupa. De alguna manera los titulares eran, si fracasa, continúan las sanciones. Entonces ya estamos comenzando mal. Adicionalmente, Nicolás Maduro, que uno lo toma chiste y dice, ay, sí, y pero lo dijo ayer. Lo dijo, y no es que lo dice, es que está condicionando el diálogo. ¿Cómo lo condiciona? Diciendo, me tienes que dar conocimiento pleno a mi Asamblea Nacional y a todos mis poderes, es decir, reconocerme como el presidente de Venezuela, adicionalmente levantar todas las sanciones que ellos justamente denominan como unilaterales y que además les den todas sus cuentas del Banco Central de Venezuela, de PDVSA. Suena ilógico, increíble, pero realmente esas son las condiciones que van a hacer que Nicolás Maduro se siente en la mesa. Es probable Ahora, que diga, no me siento. realmente, y discúlpame Gaby, ¿y es realmente eso lo que va a negociarse? O sea, a ver, ¿está eso en negociación? ¿Realmente hay la posibilidad de quitar esas sanciones, digamos, para ceder? No sé. Ese es uno de los grandes puntos. Veíamos que Juan Guaidó hace 2 semanas, cuando presentó este acuerdo para salvar a Venezuela, decía que estaba de acuerdo en que se aliviaran algunas sanciones. Estados Unidos también lo ha dicho el embajador Story, diciendo claro, esto no es matemático. Disculpa que te interrumpa, sanciones vinculadas sobre todo a temas relacionados con el tema humanitario, es decir, el ingreso quizás de gasolina o de gasoil, que quizás como que son los puntos álgidos, ¿no? Sí, ellos nunca han dejado claro cuáles sanciones podrían quitar y cuáles no. Por ejemplo, yo todavía tengo la duda de que si el proceso que hay en el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede entrar en juego aquí, porque en teoría hay separación de poderes y no debería existir ningún tipo de injerencia del Poder Ejecutivo de la Casa Blanca en el Departamento de Justicia. Ayer Guaidó lo comentaba, Gaby, ayer Guaidó decía que no, que esto no está en juego. Igual, de hecho, también vimos que en el día de ayer el Departamento de Estado ratificaba, por ejemplo, la
la multa, no, la oferta que hizo, la recompensa que ofrece por la captura del Pollo Carvajal, que habló hace unos días por Twitter. O sea que me imagino que no, no sé. Nosotros imaginamos que no. Obviamente en el proceso de negociación, si se van a alcanzar cosas importantes, se podrían aliviar algunas sanciones. E incluso recuerdo que en la época de Elliot Abrams, de alguna manera, cuando se hizo justamente el marco para la transición democrática, no se descartaba que incluso algunas sanciones personales fueran levantadas. Recordemos que en ese acuerdo entraba Padrino López, por tanto no podía ser gobernante y seguir sancionado. Eso siempre puede estar en la mesa. Sin embargo, no sabemos hasta dónde va a llegar Estados Unidos. Yo creo que hay que ratificar un poco lo que decíamos la semana pasada. Se trata de una negociación para alcanzar un acuerdo. No se trata de una negociación para sacar a Nicolás Maduro del poder. Creo que es uno de los puntos fundamentales porque si nos vamos con esa idea, nos vamos a desilusionar. Estados Unidos sigue insistiendo que uno de los puntos fundamentales para ellos es el tema humanitario. Hablábamos con algunas de las personas que justamente están involucradas, los centros de pensamiento que pronto van a emitir nuevos informes detallados sobre si las sanciones o no tienen repercusiones sobre el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos sigue detrás de grandes acuerdos humanitarios. Por un lado, sigue enviando a través de las ONG dinero a Venezuela para ayudar, pero quieren que se hagan acuerdos como el Programa Mundial de Alimentos. Se hablaba de el intercambio de petróleo por comida. Este pareciera que no será la vía, pero por ejemplo están estudiando con algunas empresas petroleras el tema de bloquear algunas cuentas, o sea, el dinero, las petroleras podrían tener más libertad, no en el corto plazo, pero sí quizás a finales de año. Por ejemplo, las renovaciones, si no me equivoco, son la semana próxima para compañías americanas, también las compañías de India, de Italia, de España, que son las que están tratando de impulsar que se levante todo el tema del diésel. Todas estas compañías, si comienzan a operar un poco más abiertamente, esas ganancias podrían trasladarse a unas cuentas que están completamente bloqueadas, en las que Nicolás Maduro no tiene acceso a ese dinero y ese dinero podría entonces utilizarse en la ayuda humanitaria. Se están buscando grandes acuerdos para atender la ayuda humanitaria de manera masiva y con el consentimiento de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque si no, siempre se va a seguir haciendo de manera escondida y nunca llega a todo el mundo. Eso es una realidad. Y eso, de alguna manera, podría entonces acarrear que Nicolás Maduro tenga también algunos beneficios de lo que sería su autorización por llevar comida y medicinas al país y sobre todo las vacunas, que son el principal punto de angustia de los venezolanos. Nada que pasa. No hay avances al respecto, por lo menos no se conocen, solamente se habla de que vienen y no terminan de llegar, o por lo menos... es lo que vemos. Mira, Gaby, estoy leyendo información que sé que también manejas, pues porque hoy se habla, esto está fechado, bueno, es del día de ayer, una nota que publica el diario Tal Cual, donde habla de que la refinería del Palito está paralizada y esto pudiera recrudecer la escasez de gasolina en Venezuela. Gaby, a ver, ¿qué se ha planteado en Estados Unidos con respecto a hablando del tema humanitario, ¿no? Sí, sigue el problema, o sea, Venezuela es completamente incapaz de producir el combustible. Es un hecho de que Irán mandó personal y mandó equipos para reparar esas refinerías. Eso obviamente provocó que pudieran producir un poco más de combustible, pero se dice que están al 10% de la capacidad. Eso podría seguir aumentando en el tiempo, sin embargo, no es así. La refinería del Palito, con temas de mantenimiento y toda la política que tiene el régimen de Nicolás Maduro, no puede subsistir. Se habla de que adicionalmente con algunas de estas plantas de procesamiento de petróleo están tratando de crear combustible, porque también hay un punto importante que juega en contra de Maduro, y así no somos tan pesimistas como solemos serlo en semanas anteriores. Hay 3 puntos importantes, Sergio. En primer lugar, China es el que más ayuda a colocar el petróleo en el mercado internacional a Maduro. Pues bien, a partir del 12 de junio, China ha impuesto, tiene un nuevo impuesto para todo lo que son las compañías privadas. Ellos quieren favorecer
a las compañías estatales chinas que justamente comercializan con el petróleo y le van a poner un impuesto entre 30 y 40 dólares por barril a todas estas compañías privadas chinas, que son las que justamente se encargan de sacarle el petróleo de manera ilegal a Nicolás Maduro, violando las sanciones, mandándolos a Malasia y posteriormente distribuyéndole. Al final, más de 350.000 barriles de petróleo llegan de Venezuela a China, violando las sanciones, pero ahora será negocio si le sumas 30 dólares por barril. O sea, recordemos que estamos hablando de un petróleo ilegal, por así decirlo. Okay. Que Venezuela baja muchísimo el precio, pero cuesta mucho más porque tienes que tener una cantidad de compañías fantasmas, unos operadores no en las condiciones normales para la comercialización. Eso podría poner en jaque al régimen de Nicolás Maduro, que no podría vender esos 350.000 barriles de petróleo en el mercado internacional. Se dice que incluso los funcionarios de Maduro están tratando de contactar a funcionarios chinos diciéndole, ayúdame con esto porque ¿cómo vamos a hacer? No sabemos ahí cuán grande es el compromiso que pueda tener China con Estados Unidos. En segundo lugar, es algo a mediano plazo, Irán sigue y los países del mundo siguen pensando en la posibilidad de que se llegue a un acuerdo nuclear. Esto, si se alcanza, Irán podría colocar 3 billones de barriles en el mercado internacional inmediatamente apenas se selle ese acuerdo. ¿Irán necesitaría el petróleo venezolano? No necesariamente. Entonces tienes a China, que quizás te da la espalda o no, porque no sabemos si realmente tienen un compromiso político ideológico o realmente es un compromiso de que me puedo aprovechar de ti porque estás en las peores circunstancias y te puedo sacar todo el dinero posible. China y Rusia habrá que ver hasta dónde tienen entonces ese compromiso. Adicionalmente, Rusia sigue, y eso me lo habían comentado, pero no lo tenía tan claro. Rusia de alguna manera ocupó el espacio del mercado que tenía Venezuela. Venezuela, recordemos que vendió históricamente petróleo y derivados a Estados Unidos. Pues bien, ese espacio lo ha aprovechado Rusia. Entonces Rusia, por un lado, en teoría, los ayudaba con Rosneft hasta que fueron sancionados, pero por el otro está vendiendo, o sea, Venezuela ya no te suple de estos productos, te los doy yo. O sea, Rusia de alguna manera tiene las dos instancias cubiertas. Por un lado le vendo petróleo a Estados Unidos de la cuota que pertenecía a Venezuela y por otro ayudo a Venezuela. Entonces toda esta realidad de Rusia, de Irán, de China es bien preocupante y eso quizás es uno de los puntos que está llevando a Nicolás Maduro a negociar, porque creo que nuevamente es importante saber hasta dónde el régimen de Nicolás Maduro está presionado para ir a una mesa de negociación, que necesita que cada una de las partes de alguna manera ofrezcan algunas concesiones unilaterales. El régimen de Nicolás Maduro en teoría lo está haciendo con la casa por cárcel de los directivos del Citgo, pero no sabemos, por ejemplo, Juan Guaidó, qué concesión unilateral podría ofrecer en la mesa. Los países que van a participar realmente, ¿quiénes son los garantes de este proceso? Sabemos que Estados Unidos es uno. Seguramente Colombia, aunque tiene tantos problemas, será otro. Rusia y China van a acompañar a Venezuela, solamente lo hará Cuba o ahora Argentina, que retiró la demanda insólitamente de la Corte Penal Internacional. Todas estas cosas son absolutamente necesarias y quedan 6 meses para esa convocatoria a elecciones que tenemos aquí y hay que ver cuál va a ser la posición, porque están todos diciendo vamos a un diálogo para unas elecciones libres y justas. Esas elecciones libres y justas son ahorita en noviembre, porque creo que no da tiempo de depurar el registro electoral de los venezolanos, que se inscriban, que se quiten las inhabilitaciones. La mayoría de los candidatos buenos de la oposición están fuera del país, Sergio. Más de 4 millones de votos están fuera del país. Entonces, yo no creo que Nicolás Maduro renuncie a esas elecciones para sentarse en la mesa. Yo creo que él va a seguir adelante con esas elecciones, justamente provocando la división de la oposición. Así que sí. Muy complejo. Ahora, bueno, tocabas varios puntos que me gustaría preguntarte, Gaby. Una de ellas, bueno, hablaba sobre la salida de Argentina a retirar ese apoyo a la demanda contra el régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Esto luego de haber dejado el Grupo de Lima. Quiero que me comentes un poquito más de esto, pero también una pregunta que me surgió acerca de lo que comentabas, porque al final
¿hasta dónde realmente Maduro puede sentirse presionado para negociar? O sea, él dice que sí, que va a negociar, claro, porque lo que quiere es que le quiten las sanciones, básicamente. Pero ¿hasta dónde se puede sentir presionado como para buscar sentarse, algo que lo obligue a sentarse? O sea, que esa presión que lo obliga realmente a sentarse allí en esa mesa, no sé. Yo no creo que esté suficientemente presionado y es lamentable. O sea, el momento de negociar era hace Era 2 años. otro. Exacto. Era otro momento donde él realmente sí estaba preocupado. Sin embargo, yo creo que se va a sentar, Sergio, porque de alguna manera o gana tiempo o logra que algunas sanciones se levanten. Ojo, yo creo que ambas partes, el juego está trancado y Sí. la única vía es esa negociación. El tema es qué objetivos tiene el régimen de Maduro y qué objetivos quiere alcanzar la oposición venezolana, porque si eso, cada uno está en un marco completamente distinto, es imposible llegar a ningún acuerdo. Si uno está pensando que Maduro se va a ir del poder y el otro está pensando que se va a quedar sin sanciones completamente legitimado en el mundo, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, por lo menos que se alcancen esos acuerdos en tema de ayuda humanitaria, de Sí. medicinas, de vacunas para el país. Pero esto podría traducirse en un proceso un año más que no alcance absolutamente nada porque no hay la suficiente presión. Hasta ahora no se han levantado las sanciones a pesar de que el lobby y el Sí, dinero ha sido que ha fuerte. salido ha sido muy fuerte. Sí. Estados Unidos se ha mantenido al margen, Europa tampoco Ha ha cedido. disminuido en su presión. Eso es fundamental para que ellos justamente se sienten a negociar. Pero que haya una presión absoluta, lamentablemente no, Sergio. Ahora, Y eso lo tenemos que tener muy claro. sí, y ahora, Gaby, bueno, lo que comentabas acerca de esta posición que tiene Argentina, que cada día más se ve más cercano pues, al régimen de Maduro, aunque ellos dicen que se mantienen como que, tú sabes, distantes, pero no. Ahora con esta propuesta ante la Corte Penal Internacional. Bueno, imagínate, si el presidente de Argentina considera que el tema de los derechos humanos ha ido desapareciendo y dice mentiras, que lo decíamos la semana pasada, de que ellos habían ayudado a que Michelle Bachelet, la comisionada de Naciones Unidas, abriera una oficina que no está abierta, que no tienen el estatus diplomático, porque no es así. Imagínate, si ese presidente tiene esa posición, ya se salió del Grupo de Lima, ahora se sale de esta demanda, que no era una demanda, que es que los presidentes, como son amigos de Guaidó y no quieren a Maduro, Claro. se juntaron. No, todo esto, Sergio, se basa en todos los informes que ha emitido Naciones Unidas, que en teoría siguen apoyando a Nicolás Maduro, la Organización de Estados Americanos y una cantidad de órganos independientes que han investigado específicamente si hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela y se ha determinado que sí. La Corte Penal Internacional en su examen preliminar también ve indicios suficientes y necesarios de que esto sea así. Es decir, Argentina está tirando por la borda algunos informes internacionales que son completamente fidedignos, simplemente para dar un apoyo político al régimen de Nicolás Maduro. Muy lamentable, podría suceder en las próximas semanas si en Perú, en las elecciones que se celebran el domingo, también se da un giro a la izquierda. Esas son cosas completamente predecibles porque es un mundo polarizado, o los que están conmigo o los que están en mi contra, y lamentablemente es así. Sin embargo, la demanda existe, gracias a Dios. No es que si Argentina se sale, la Corte Penal Claro, Internacional va a claro, decir no. claro, pero aquí lo que se demuestra sobre todo, Gaby, es que efectivamente el gobierno de Argentina le está dando un espaldarazo a Maduro. Total y absolutamente. Sí. Y va a continuar así, y va a avanzar. Ellos se habían mantenido muy tibios y de alguna manera ya estos 3 pasos, lo del Grupo de Lima, esa declaración de que los derechos humanos, la violación de derechos humanos desaparecía, y ahora salirse, ya es un claro ejemplo de que va a haber un apoyo absoluto. Ese apoyo absoluto se traduce en la Organización de Estados Americanos, en donde normalmente ellos solamente se abstenían de votar en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ahora seguramente la votación va a ser completamente para apoyar al régimen. Todo este tema es bien complejo y nos pone en la situación de que mientras se da una negociación, si la región sigue cambiando hacia regímenes que apoyen al régimen de Nicolás Maduro,
El juego es mucho más complicado, mucho más complejo y esperamos, porque la única manera de protegernos es que las otras potencias del mundo entiendan la problemática de Venezuela y entiendan que es una cuestión que se va expandiendo por toda la región. Si se pierde Colombia, la situación de Venezuela sería realmente caótica. Obviamente falta bastante para eso, pero las naciones del mundo tienen que tener muy en cuenta esto, porque al final se trata de las democracias y cada democracia que se pierde en cualquier parte del mundo es un duro golpe a una sociedad libre y justa, que es lo que al final queremos alcanzar siempre. Así es, mi Gaby. Bueno, debo concluir. Gracias. Gracias a ti. Como siempre, estar aquí con nosotros los jueves. Aquí siempre hay alguien que pregunta, no sé por qué, ¿Qué pone? dice o no, pero preguntan, ¿qué ha pasado con Saab? Pues nada. Estaba pensando hoy, o sea, yo creo que hay demasiados millones involucrados ahí, Sergio. O sea, ya ni siquiera se nombra el tema de Alex Saab. Y ya pasó un año, como decíamos, ese testimonio ya caducó. Así es, así es. Gracias, Gaby. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. A nosotros nos toca ya cerrar el programa, pero cerramos la entrevista con Gaby y al regreso despedimos. Chao, Gaby. Gracias. Chao. Nos vemos.